grabación. Hola, hola, probando. Acá estoy con viendo la pantalla si se ve bien. Acomodando un poquito la parte de la cámara. Y si la puedo dejar ahí arriba, que no tapa a nadie. Yo me preparé, pero no me quiero mover eso. Me preparé en PowerPoint una presentación para esta materia, para este trabajo de investigación. Bueno, buenas noches. Hoy tuvimos una reunión, una meet, y a mí me había quedado pendiente ya, aparte de grabar el video y hacer una introducción a NoSQL y a la base de datos que elegimos con Nahuel Mamani, que es mi compañero de equipo, sobre Cassandra. Así que lo estoy haciendo hoy ya para ir presentándolo. Si bien no sé si este es el video final que voy a subir, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer para mí mismo también, para poder tener eh, una manera más de aprenderlo, hablándolo y poniéndolo en ejemplos, palabras al mundo no SQL. Bueno, esta es la intro. Voy a pasar a la segunda slide. Si bien las diapositivas son también tienen un título y una breve descripción, también para darme a mí un poquito de apoyo para refrescar un poco el tema o los ítems, los puntos principales, los puntos importantes del tema. Antes que nada, para empezar hay que hablar de qué significa NoSQL, y yo voy a comentar. Bueno, NoSQL son siglas. NoSQL es Not Only Structured Query Language, que significa que es un lenguaje que no es solamente estructurado, puede ser semi-estructurado. Es un lenguaje de consulta, quiero decir, que puede que no sea arbitrariamente estructurado, que de hecho es lo contrario, es semiestructurado o desestructurado totalmente, y esto nos da bondades a la hora de nosotros querer consultar datos de una fuente de datos. El lenguaje de consulta, quiero decir, nos da bondades porque es como un lenguaje de programación, el NoSQL o SQL, que nos permite en un lenguaje digamos, humano, un lenguaje humano, poder consultar y conseguir los datos que queramos consultar, o la información que queramos consultar en una fuente de datos, teniendo en cuenta que siempre por atrás, al final, todos estos datos y etcétera, información, quiero decir, son ceros, al final ceros y unos es todo estos ceros y unos, ¿no? Al final la información después la vamos replicando, la vamos extrayendo, la vamos limpiando para conseguir la vamos traduciendo, digamos, hasta llegar a algo que podamos comprender fácilmente. Voy a leer un poquito. Las bases fueron creadas para trabajar con datos que no tienen una estructura fija, cambian todo el tiempo, son más flexibles. Las bases de datos no SQL tienden a escalar horizontalmente también. Quiere decir que, a diferencia de una base de datos SQL relacional, la escalabilidad va a ser un poco más costosa, porque al escalar horizontalmente, lo que vamos a hacer es, si tenemos un clúster, por ejemplo, vamos a tener 2 o 3 o 4 n clúster, y verticalmente quiere decir que vamos a tener siempre un clúster, pero que le vamos a aumentar los recursos. Esto a ver, en tema de costos, creo que siempre va a ser más costoso replicar un clúster a aumentarle los recursos a uno solo, ¿no? Así que creo que
y la mantenibilidad también creo que también se ve afectada ahí, ¿no? Pero está bien. Flexibles y escalables y soportan muchos datos en paralelo. Soportan muchos datos en paralelo porque estas bases de datos, como por ejemplo Cassandra, que es nuestro tema, se basan en un estilo columnar de almacenamiento, y eso quiere decir que yo puedo tener una tabla con n cantidad de columnas en donde yo voy a ir a consultar las queries van a ser sobre la tabla y voy a sacar la información o los datos que sean requeridos en ese momento con una consulta a la DB, una query a la DB y listo. A diferencia de una base de datos relacional, las tablas son sí, acá me estoy a ver. La base de datos las tablas en una DB relacional son están organizadas en tablas y columnas con claves primarias, claves foráneas para identificar registros. Las tablas se forman con columnas, que las columnas representan los atributos de las tablas y las tablas son las entidades del sistema, ¿no? Las entidades vendrían a ser, por ejemplo, cliente, pedido para la tabla A y B, cliente, la tabla cliente de la tabla A, la tabla B, la tabla pedido, y después en sus registros ahí hay una diferencia más entre una DB relacional y una no relacional. Es que cuando vas a querer consultar, por ejemplo, hacer una query para conseguir datos de la tabla B de pedidos que corresponde a la tabla de cliente, tenés que hacer o mejor, si querés conseguir datos de las dos tablas al mismo tiempo, necesitas tener en tu query una sentencia join para poder consultar a las dos tablas. En cambio, en el mundo NoSQL eso no sucede porque, dicho mal y pronto, tendrías en una tabla sola los datos del cliente y de su pedido, y podrías hacer una consulta directa y conseguir los pedidos del cliente que necesites con una consulta sin tener que unir tablas y que la consulta se vuelva más costosa por tener que iterar entre varias tablas distintas y bueno, eso es también una diferencia, ¿no? Y por lo cual entonces podemos avanzar un poquito. Bueno, distintas DBs tenemos, como MongoDB, que se basan en documentales más que nada. Yo estuve también leyendo un poquito de MongoDB pero bueno, lo voy a dejar ahí, así podemos avanzar también, no se haga muy extenso. Clave de valor, key value también, con la DB Redis, o Neo4j con grafos, un árbol con ramas. Key value es un mapa, key value para el Redis. Vos podrías tener esa DB de Redis, que no es SQL, y cuando tenés una tabla, por ejemplo, que es clave de valor, una base de datos que es clave de valor, tenés que tu sistema también, cuando con las queries que tenés que trabajar, tienen que también limpiar también muchas veces los registros, o sea, la información o los datos que querés extraer de la DB tienen que pasar por una query que sea lleva su lógica, ¿no? La query que vayas a hacer, porque vos vas a tener que conseguir, por ejemplo, no sé, si tenés que conseguir, por ejemplo, el promedio de los estudiantes en general en todas las materias de un cuatrimestre, tendrías que, bueno, entonces buscar primero limpiar. Es como que vas reduciendo resultados
para al final terminar de conseguir la información, ¿no? Primero haces un proceso, una query que te extraiga o que te junte a los alumnos con sus notas. Después de esos alumnos con sus notas, pues podrías sacar el promedio de cada alumno con la suma de todas sus notas, ¿no? Y ya ese es el proceso que creería que también es similar en cualquier base de datos no relacional, ¿no? Al no estar normalizado y ser contrario a una base de datos relacional, pasan esas cosas. ¿Qué diferencias hay? Bueno, un poco lo comentaba, entre NoSQL y SQL, que SQL al final igual es Structured Query Language, es un lenguaje de consultas estructurado que es, bueno, es un poco... NoSQL es un poco, creo que partió de SQL, ¿no? O al revés, ¿no? Eso no lo investigué, eso me da duda. Saber que... voy a buscar cuál fue primero, digamos. O sea, para mí que antes de tener una arquitectura SQL, como... primero que fuimos, me parece que empezó sin... Sí, las primeras fuentes de datos, las primeras bases de datos me parece que eran no SQL, sino... Pero voy a avanzar. Bueno, no requiere un esquema fijo. Un esquema en una DB relacional es como el contenedor el más alto nivel de jerarquía de la base de datos, y es el que declara cómo se va a manejar las transacciones y la data en el clúster donde esté alojada la DB. Escala horizontalmente agregando nodos, lo que ya comentaba, no siempre garantiza transacciones completas, pero es más rápida. Acá con las transacciones, pero bueno, es más rápida por el hecho de no necesitar ir a consultar entre distintas tablas para conseguir una información, unos datos. Creo que esa es la principal razón de que sea más rápida. Por un lado es una ventaja, por el lado de esa es la ventaja, y hay una desventaja también, puede ser que haya redundancia de datos y que veas muchísimas repeticiones en una tabla de datos que vos en una tabla relacional las redundancias esas no existen, no debieran existir en el caso de una DB eficiente. Y no siempre garantiza transacciones completas. En este punto no estoy tan seguro de qué comentar, porque no vi por qué no siempre garantiza transacciones completas. Si bien lo noté haciendo el estudio, no me acuerdo del detalle de qué pasaba. Voy a continuar por ahora. Las DBs no SQL, bueno, acá las DBs no SQL dejé un comentario que claro, depende de la necesidad, se eligen según el tipo de dato y la necesidad de rendimiento. En cualquier sistema, cuando se hace el análisis del diseño y se está por decidir entonces las tecnologías a utilizar también, y ya vamos a encarar el lado del almacenamiento, dependiendo entonces del negocio, dependiendo del análisis y del diseño, se va a elegir entonces qué base de datos va a ser la necesaria
en este caso pueden convenir las dos, pueden converger las dos. O sea, en este caso, no quiero decir en algún caso, pueden converger las dos. Para un mismo sistema, pueden utilizarse los dos tipos de estrategia. Perdón. Caso práctico, Cassandra es una base de datos NoSQL orientada a columnas, que lo comentaba, está pensada para la alta disponibilidad, escalabilidad y velocidad. ¿Sí? Disponibilidad porque como escala horizontalmente y van a haber réplicas entre los distintos clústeres, la disponibilidad y la accesibilidad a los datos siempre va a ser una garantía. La escalabilidad está bien, ajá. Está pensado para que sea así, se repliquen los nodos y que tenga n nodos en dado el caso. Eso es tema de infraestructura. Y velocidad por lo que comentábamos antes, ¿no? Son veloces por el hecho de no tener esta misma que dice el tercer punto. En un join permite replicar datos entre nodos. En un join sería como yo lo veo como la principal razón de que sea veloz. Es usada por empresas como Netflix, donde cada segundo se generan millones de eventos de usuarios. Yo voy a avanzar porque acá, en quiénes y para qué la usan, Netflix está como lo agregué como ejemplo y se usa para registros de actividad y recomendaciones. Y la verdad que es súper interesante. Me gustaría ver las herramientas de la infraestructura que usan grandes, ¿no? Como Spotify también, como Uber, como Twitter, también redes sociales. Sí, yo imagino que, claro, esta es una buena razón, por ejemplo, registrar actividad de usuarios en tiempo real, porque te da o de alguna forma cuando vos ves una película en Netflix o cualquier aplicación que uses para ver una película, es verdad que cualquier registro que haga el usuario, cualquier evento del usuario, yo por ejemplo cambio de canal o pongo otra película o le pongo pausa a la película o la saco después de 10 minutos de empezarla, esos eventos para cualquier sistema que se encarga que tiene usuarios que utilizan el sistema, para la parte del área IT es importante saber como los logs de los usuarios, porque eso te da montones de ventajas, como cómo tener un feedback del sistema o también cómo mejorarlo, etcétera. Entonces esto es espectacular porque vos los eventos que tiene una plataforma masiva con muchísimos usuarios y necesitas vos tener información en tiempo real de cada usuario almacenada en una base de datos o varias. Por ejemplo, yo imagino que solamente para registrar actividades y recomendaciones debe haber una base de datos, solamente para estos dos temas, que es NoSQL y que nos permite guardar esos registros, esos logs de actividad y los eventos de los usuarios y las recomendaciones que se generan a partir de esos eventos, ¿no? Entonces esas recomendaciones y esas actividades se almacenan ahí en una base de datos no SQL para soportar esa masividad, ¿no? Y esas actividades se almacenan ahí en una base de datos no SQL tantos registros y tantas cosas para soportar esa masividad, ¿no? Una base de datos no relacional, imagino que entre tantos registros y tantas consultas que se tienen que hacer al mismo tiempo, digamos, imagino que tendríamos el problema de rendimiento, creo que no sé si con solución, digamos. Ejemplo práctico voy a pasar a la anteúltima, y esto es un ejemplo práctico. Yo creo un espacio o creo
digamos, la DB, no sé si podría llamar así, creo que no. El espacio es como el contenedor, que es como el esquema, si no me equivoco, de una base de datos relacional. Y yo dejé un comentario que, bueno, para explicar un poquito, es como para declarar cómo manejar la data dentro de un clúster, lo que había comentado hace un ratito, que le decimos, bueno, por ejemplo, le decimos que creamos un espacio, esto es SQL, digamos, o sea, no SQL, perdón, el lenguaje, que es un inglés entendible por el humano, le decimos que creamos un espacio con el nombre test y con, estas son todas sentencias en mayúscula para diferenciarlas de lo variable con las sentencias que son necesarias, que son las que reconoce es un script, es lo que reconoce cualquier gestor de base de datos MySQL y tal, ¿no? O no SQL acá en este caso. Y con replicación y le pasas un objeto que tiene una clase con estrategia simple y la replica, y le decimos el factor de réplica que tiene que usar, y bueno, y ahí ya esto lo debería separar. Y acá, bueno, con useTest le digo que voy a usar esta punto base de datos. Al final separa sentencias Que voy a usar para qué, digamos. Y acá, bueno, con useTest le digo que voy a usar esta base de datos. Uy, me fui al último. Y el siguiente script que voy a usar, voy a crear una tabla llamada usuarios, que va a tener una columna ID, que va a ser una primary key y va a ser una generación incremental, si no me equivoco, no me acuerdo de que trataba bien, que es para que se vaya incrementando y no se repita el ID, porque al ser el primary key se trata de un clave valor único, es para reconocer registros, y después una columna nombre que es de tipo texto y una columna edad que es de tipo integer, number. Y inserta un registro en esa tabla que creé. Inserta dentro de usuarios la columna ID, nombre, edad, los siguientes valores: un número random para el ID, un nombre Juan y un número entero para la edad 30. Vale. Eso sería para un ejemplo práctico, como para poder utilizar una base de datos no SQL, poder crearla y poder crearle una tabla y poder después luego podríamos hacer un select from usuarios, select all from usuarios, para poder acá select all from usuarios, y se le puede hacer where name si se quiere, con una condición: name es igual a con eso conseguís el registro que creaste anteriormente con estos valores, que devolvería un registro con estos valores. Y como último, para cerrar, para que no se me extienda mucho, seguramente que como conclusión, la elección de una base de datos debe partir, bueno, del problema resolver. Yo lo dejé como conclusión porque es lo que yo es lo que tengo acá, como que no SQL es no lo que tengo acá. El no SQL no es que elegís una u otra dependiendo del problema, sino que vos podés también complementar, o sea, entre las dos estrategias, una base de datos no SQL con una SQL, podés elegir para el tema del problema a resolver un almacenamiento u otro, pero en general para un sistema podés tener, podés complementarlas a las dos. Puedes utilizarlas, pero para un tema en específico, dependiendo, podría ser mejor optar por una o por otra. Pero Cassandra, y dejé como último, es que se destaca en escenarios, bueno, con grandes volúmenes de datos, alta disponibilidad y escalabilidad. Y fin, por lo pronto. Acá lo mencioné poco, pero
La ventaja, la ventaja no, cuando trabajamos en donde o en el área de Big en un Data, área ¿no? Cuando específica trabajamos en donde el se área de usa Big Data muchísimo esta ahí estrategia de donde utilizar base de datos no SQL, campo común es cuando donde trabajamos con, se va a ver o en el área de Big más Data, no bases cuando de datos trabajamos, sino que en el área de Big Data que SQL ahí donde es quiero un campo entienda. común donde Así que bueno, se va a ver muchísimo para más desarrollar también bases de Big datos Data, no pero SQL súper interesante también. que SQL Bueno, Carlos, quiero gracias. entiendo.